La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con las bienaventuranzas y vamos a mirar Mateo a 5:9. 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La palabra pacificadores, hermanos, no es lo que mucha gente piensa. El ser pacifista no es suficiente para ser hijo de Dios. Necesitamos entender que cuando habla Jesús aquí de pacificadores, está hablando de aquellos que están trabajando en el reino de la paz. Y el reino de la paz es el de Cristo. Por ejemplo, hay pacifistas famosos, digamos como Gandhi, fue un pacifista muy famoso. India, que estaba gobernada por el país de Inglaterra, eventualmente Gandhi, una persona que estudió precisamente en Inglaterra, de una forma pacífica, él influyó para que India tuviera su independencia. Pero eso no quiere decir que Gandhi a los ojos de Dios fue un gran hombre. ¿Por qué? De hecho, Gandhi estuvo alojado en una casa de unas personas cristianas. Él hablaba bien en referencia a lo de Cristo, no en referencia de los cristianos, pero de alguna forma no acató el cristianismo. Aquí las escrituras no están incluyendo a Gandhi por ser pacifista, hermanos, no. Aquí está hablando de los pacificadores y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De igual forma, por ejemplo, Martin Luther King, usando el método de Gandhi, vamos a decir, de protestar de una forma en paz, no de una forma violenta, influyó en relación a la libertad de las minorías, en este caso de los negros, de los afroamericanos. Entonces, de alguna forma, Martin Luther King se salió de la forma de ser pacifista del reino de Dios a una forma, se convirtió en un activista. No condenamos eso, pero no, hermanos. Nosotros si verdaderamente queremos ser pacifistas, debemos de predicar a Cristo, conocer a Cristo y predicarlo. Eso es ser pacifista. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no es lo que opine yo, es lo que dice la palabra de Dios. Vamos primeramente a la promesa que le hace Dios a Abraham en el capítulo 15 en relación a un hijo. En el capítulo 15, si ustedes lo leen, ustedes pueden mirar ahí que Dios le promete a Abraham un hijo. Abraham tuvo un hijo de Sara, pero también simbólicamente está hablando de Jesús. En su simiente, que es Jesús, le dice. Vamos a lo que es la sombra y figura. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira,
ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, de Babilonia, de Irak, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahí está la forma simbólica donde está la humanidad y cómo vienen las aves del cielo, ya sean los ángeles o los demonios. Y descendían aves de rapiña, en este caso los demonios, sobre los cuerpos muertos. En este caso los cuerpos muertos somos todos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo. Simbólicamente. Y Abraham las ahuyentaba. Abraham es figura de Cristo también. Mas a la caída del sol, en la oscuridad, en la noche, donde hay tinieblas, sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, hagan de cuenta el Padre hablando con el Hijo, con Jesús, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Nosotros moramos en tierra ajena. Esta descendencia que somos de Jesús en el Espíritu Santo. Morará en tierra ajena y será esclava ahí. Nosotros somos esclavos del pecado y será oprimida 400 años. Simbólicamente nosotros somos oprimidos por un periodo de tiempo por Satanás. Somos sus esclavos pecando. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Dios juzga a Satanás y sus demonios. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Nuestra riqueza es Cristo, hermanos, para la iglesia. Y tú vendrás a tus padres en paz. Simbólicamente Jesús va al Padre en paz. Y será sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, siempre les he hablado que hay 4 generaciones, están escritas en el libro en la parábola del sembrador. Hay tiempo para todo. En la primera generación no podemos dar fruto porque todavía no tenemos el entendimiento. Es en la 4ª cuando damos fruto, hermanos. Hay tiempo para morir, hay tiempo para la guerra, hay tiempo para la paz. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La maldad de Satanás, cuando llega al límite, cuando llega al cielo, es cuando el Señor se presenta en nuestras vidas. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Este horno humeante, yo creo que yo voy a hacer un estudio nada más específicamente sobre el horno humeante. Está en el libro del Apocalipsis. Eso tiene que ver ahí donde está la ira de Dios, hermanos. ¿Ok? Que es a través de la ira de Dios eventualmente llegamos a los pies de Cristo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, o desde Egipto hasta Irak. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahí está la promesa. Que todo eso es simbólico, obviamente. Éxodo 18:23, cuando el Señor rescata al pueblo, se cumple esto en la carne, también se tiene que cumplir en el espíritu. Se cumple en la carne en el tiempo de Moisés, y el Señor lo saca por mano de Moisés
de Egipto y los lleva a la tierra de los cananitas. Y entonces el Señor, cuando llegan al monte Sinaí, les da instrucción, les da los 10 mandamientos, también les da instrucciones en relación al tabernáculo. Entonces hay unos sacrificios de paz. Okay, eso está en el libro de Levítico. No me voy a enfocar en eso. Nomás les voy a dar un versículo. Pero podemos ver también que aún el suegro de Moisés, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, le da algunas instrucciones a Moisés, de las cuales, fíjense, porque dice, la gente cuando tenía problemas venía con Moisés. Eran 600,000 hombres más mujeres y niños. Era mucha gente. Cuando tenían problemas venían con Moisés. Entonces su suegro le dice, mira, no vas a poder con este pueblo. Necesitas, bueno, y vean el contexto. Necesitas levantar unas personas para que te ayuden. Y tú solamente encárgate de los casos más difíciles. Esto lo dice inspirado por Dios. Entonces le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Ok, ahora, esto es si el pueblo obedecía, el pueblo fue en paz, llegó en paz a la tierra prometida. No, ¿por qué? Porque el pueblo desobedeció, hermanos, así como lo hacemos nosotros. Ok. Levítico 7:15, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Eso se tiene que comer rápido. De hecho, la Pascua también. O sea, a Cristo hay que comerlo rápido, hermanos. No hay que andársela pensando, no. A Cristo hay que comerlo rápido. ¿Ok? Entonces, había sacrificios de paz que apuntan al sacrificio de Cristo, que es el sacrificio de paz para que nosotros tengamos esa paz. De hecho, cuando viene Cristo, su testimonio, ¿qué vino? Él vino a darle paz a su pueblo. No a todos, ¿ok? Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esto es palabra de Dios, hermanos. 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Eclesiastés, lo que escribió Salomón, y yo aquí voy a mencionar el tiempo de paz, del 1 al 8, Eclesiastés 3, del 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su honra. Por ejemplo, cuando viene la ira de Dios sobre nosotros, precisamente porque andamos en desobediencia, porque todos nos desviamos de Dios, a una nos hacemos inútiles, de nuestra boca, de nuestra lengua sale maldad. Somos como víboras, dice la palabra de Dios. Entonces, como todos nos apartamos, la ira de Dios se manifiesta sobre todos nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando está la ira de Dios sobre nosotros, pues nosotros no podemos tener paz, hermanos, porque la ira de Dios está sobre nosotros. Entonces, aquí podemos ver cómo es que verdaderamente podemos tener paz y cómo es que ser pacificadores, ¿ok? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. Y Dios hace todo esto, ¿ok? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras,
tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Malaquías 2 del 1 al 16. Eso estaba profetizado eventualmente que iba a venir el príncipe de paz, así como está en Isaías, lo vamos a leer, pero primero vamos a Malaquías. ¿Okay? Ahora pues, oh sacerdotes, está hablando la tribu de Leví. En este caso, esta palabra es sobre todo como para mí y para nosotros, los siervos de Dios. ¿Ok? Los que predicamos a Jesús, los que compartimos su palabra, los que llevamos las buenas nuevas de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de paz. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya tiene nombre, el nombre de nuestro Padre Dios, es Padre, pero también el nombre de Cristo Jesús. Dar gloria a mi nombre, así ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Hay que decidirse. Dame, hijo mío, tu corazón para que mires mis caminos, dice su palabra. Entonces debemos de ser decididos, ¿ok? No se trata de andar ahí vacilando que sí, que no. Y aún dice: he aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabrán que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Hijo, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. En el Antiguo Testamento había que aprenderse a los mandamientos, vivirlos y predicarlos para que las personas se apartaran de su mal camino. Para la iglesia, Jesús es el camino. ¿Ok? Mas vosotros os habéis apartado del camino. Una forma de la iglesia apartarse del camino es a irse a un evangelio diferente. Lo voy a dejar para el último. ¿Ok? Debemos de mantenernos en Jesús, no en un evangelio diferente. No por obras para que nadie se gloríe. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Esto dice mucho, ¿ok? Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles. Esto es lo que está en Primera de Tesalonicenses 5, lo vamos a leer. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros os habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas, que es lo que dice Santiago, también lo menciona Judas, ¿verdad? Que no debemos de hacer acepción de personas. No debemos de hacer eso, hermanos. No tenemos todos un mismo Padre, o sea, todos somos hermanos. No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. O sea, en las tribus del norte y en las tribus del sur, Judá y Israel.
porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus y no sean desleales. Zacarías profetiza 6:13, Dios edificará el templo de Jehová, o Jesús, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Aquí está profetizado que Jesús vendría y él edificará el templo de Jehová. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, le dicen las personas, porque Dios siempre da señales, siempre, hermanos. De hecho, yo soy señal. Nosotros somos señales para las personas cuando llevamos las buenas nuevas, cuando llevamos la palabra de Dios. Y ahorita se los voy a leer también. Entonces le dicen, si él era el Mesías, dice, no, a ver, danos señal de que tú eres el Mesías. Y Jesús les dice, destruyan este templo y yo lo reedifico en 3 días. Entonces ellos con su mente limitada dicen, 46 años duraron para levantar el templo, para reconstruirlo, y tú lo haces en 3 días. Pero él hablaba acerca del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el verdadero templo. ¿Qué no saben, dice Pablo, que son el templo de Dios? No se unan a las rameras, porque no saben que cuando tienen sexo con una ramera, se hacen un solo espíritu con ella. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Zacarías 8:12. Porque, vayan y vean el contexto, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto. El fruto de paz. El paz es un fruto del Espíritu Santo. Y dará su producto la tierra. Nosotros somos la tierra. Tenemos que entender eso. Y los cielos darán su rocío. El Espíritu de Dios. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Fíjense, el remanente de Dios, hermano, son los que cojean. O sea, yo que cojeaba, me escogió el Señor para ser el remanente de Israel. Así como el Señor también a ustedes los ha escogido. O sea, Dios escoge a los cojos para ser el remanente de Israel, del pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo que es guiado por Cristo y cada quien cumple su ministerio. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Estaba hablando en el tiempo de Zacarías. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. ¿Quién les viene a la mente, hermanos? ¿Quién les viene a la mente? Jesús anduvo predicando la paz y trajo paz a su pueblo. ¿A quién les viene a la mente de que aquel con el que estuvo comiendo lo vendió?
Fíjense. Zacarías 8:19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Lamentaciones 3:17. Lamentaciones lo escribió Jeremías. Jeremías escribió el libro de Jeremías y también el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, él escribe cómo fue destruido el templo. Lo destruyó Nabucodonosor y su ejército. Entonces el pueblo, mucho pueblo murió, la mayoría murieron y solamente quedó un remanente, los que cojeaban espiritualmente. Y ese remanente, entre ese remanente iban los niños, eran niños cuando fueron llevados: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, en el libro de Lamentaciones, a Jeremías escribe lo que le pasó al pueblo de Israel y por qué le pasó eso. De hecho, también está en el libro de Jeremías. Este es un versículo que habla de eso. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. O sea, por no tener en cuenta los mandamientos de Dios, nos olvidamos de la paz. Y por olvidarnos de la paz y de nuestro Padre Dios, nos vienen las cosas que nos vienen. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Fíjense cómo es que podemos dormir en paz, ¿ok? Su palabra lo dice. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora podemos decir, porque solo tú, Padre, me haces vivir confiado. ¿Cómo le damos honra a nuestro Padre Dios? Dándole honra a Cristo Jesús. Yo cuando leo esto, yo digo, porque solo tú, Cristo Jesús, me haces vivir confiado. O solo tú, Padre. Pero yo no puedo conocer a mi Padre Dios si no conozco a Cristo Jesús. Entonces, cuando yo me refiero a Cristo Jesús, me estoy refiriendo a mi Padre. Porque solo tú, Cristo Jesús, me haces vivir confiado. Fíjense, mediten todo esto. 28:3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Hay mucha gente. Yo recuerdo cuando vino la ira de Dios contra mí, la gente que decía que eran mis amigos, me traicionaron. Me traicionaron. ¿Por qué? Porque así está escrito, hermanos. Ahora, cayó sobre mí la ira de Dios. Ya una vez que tenemos a Cristo, ya no vienen los malos contra nosotros. Sí. Pero ahora la diferencia es de que Dios nos da la paz aún en las adversidades. Esa es la diferencia, hermanos. Porque Dios nos da paz aún en las tribulaciones. Entonces, por ejemplo, hay una lectura donde dice, aún cuídate de tu mujer, porque hay una generación perversa, la sexta generación, o sea, vamos a decir, en el sexto día, no generación, sino en el tiempo donde ya debemos de dar fruto. Pero si andamos aferrados a seguir las cosas de este mundo, entonces la gente que anda siguiendo las cosas de este mundo, los caínes, nos persiguen a nosotros, hermanos. Vamos a decir que Judas tenía el espíritu de Caín, y por tener el espíritu de Caín, despreció a Jesús. Y por haberlo despreciado, lo vendió por dinero. Esto le pasa a toda la iglesia, hermanos. O no se sorprendan. Esa generación, a la palabra de Dios dice, cuídate aún de tu esposa. Cuídate de los que dicen que son tus amigos.
So, debemos de ver en realidad, hermanos, quiénes son nuestros verdaderos amigos. Debemos de saber, hermano. Por sus frutos los podemos conocer. Entonces, fíjense. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, como Judas, pero la maldad está en su corazón. 29:11. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Este es el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22 y 23. 34:14. Apártate del mal. ¿Quién es el que se debe de apartar del mal? Nosotros. Y hace el bien. Busca la paz y síguela. Cuando nosotros predicamos los 10 mandamientos para salvación, no estamos predicando la paz. Estamos haciendo guerra. Estamos peleando con nuestros hermanos. Pero cuando predicamos a Cristo, que es el príncipe de la paz, Él nos da la paz. Entonces, ¿quiénes van a pelear contra nosotros? Los que tienen un evangelio diferente. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra, la buena tierra, y se recrearán con abundancia de paz, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. 38:3. No hay nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Cómo para la ira de Dios en contra de nosotros? ¿Cómo para? Llega un tiempo donde para la ira de Dios. Aquí su palabra mismo lo dice. Fíjense, aquí está, 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí está profetizado. No nada más Judas el que vendió a Jesús, sino todos los Judas. Todos los Judas. Salmo 85:8-10. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Ya está todo escrito lo que habló el Señor. Pero vamos a escuchar cómo lo dice Jesús. Escucharé todo lo que Jesús habla, que ya está escrito. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Cuál es la locura? Amar el mundo. Esa es la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no le tememos. Para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. 126. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Nosotros moramos aquí, pero hay muchos que aborrecen la paz y aquí vivimos. Pablo dice, gemimos. Pero bueno, podemos encontrar la paz aún aquí, hermanos. ¿Ok? Yo recuerdo cuando el Señor, hace allá unos años, el Señor me daba este versículo. El Espíritu de Dios me decía, ora por Israel. Y yo digo, bueno, está bien, Señor. Debemos de orar por la paz. Pedid por la paz de Jerusalén, 122 del 6-8. Sean prosperados los que te aman. Ese es Jerusalén. Los que te aman. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esos son los que aman a Jesús, los que guardan su palabra.
sea la paz dentro de tus muros. Y no está hablando de las paredes, está hablando de nuestros corazones. Y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. ¿Qué es lo que Jesús hizo, profetizó, hizo, hace y hará? Jeremías 23:17. Había unas personas que, fíjense cómo lo dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, así como hay muchas personas que dicen, Dios dice, paz tendréis, cuando el pueblo de Dios andaba perdido en la locura de la idolatría, no amando, alejados de Dios. Sin embargo, había falsos profetas que venían y decían atrevidamente, Jehová dijo, paz tendrán, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Uno de esos fue Ananías. Ananías profetizó, viene Jeremías y le habla al rey, le da palabra al rey para que el pueblo se volviera a Dios. Y el rey, en lugar de hacer caso a lo que decía Dios, de hecho hasta se lo puso por escrito, hasta lo quemó. Entonces viene un falso profeta. Entonces Jeremías dice, viene mal del norte. ¿Y cómo se lo mostró el Señor? A través de la olla. Había una olla. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice, ustedes tratan muy mal a sus hermanos. Es como si tuvieran una olla con huesos, o sea, haciendo un caldo. Entonces, por hacer eso, el Señor le da una visión a Jeremías y dice, ¿qué ves? Veo vamos a decir, un cántaro, un lugar, una olla que tiene carne, es como un caldo y está inclinada hacia el norte. Y le dice, del norte vendrá la destrucción. O sea, si ustedes se fijan geográficamente, Israel en realidad está al oeste de Irak. Pero en ese tiempo, hermanos, Babilonia incluía parte del norte. Entonces, no era que venía del este, sino que llegaron por el norte. Lo que ahora es, vamos a decir, por Siria. Y del norte llegó la destrucción. Entonces ellos, en lugar de escuchar al Señor por boca de Jeremías y por escritura de Jeremías, no. Y aparte viene un falso profeta y le dice, el Señor nos va a dar paz, el Señor nos va a ayudar con el ejército, Egipto nos va a ayudar. O sea, poniendo la confianza en el ejército de Egipto y no en Dios. Entonces aquí dice que es lo mismo que hace la iglesia, hermanos. La iglesia, los levitas están haciendo eso ahorita. Dios quiere que tengan mucho dinero, Dios los va a prosperar y les va a dar mucho dinero y hagan este juramento con el Señor, traigan $1,000 y Dios les va a dar $100,000 y ahí va la gente, taruga y, o sea, avariciosa, que no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen cuidado de las cosas de Dios. Porque prefieren las cosas de este mundo. ¿Será que no entienden? ¿Será que no entienden esos versículos simples de entender? Entonces, y aparte dice, no va a venir mal sobre nosotros. Vamos a ser arrebatados. Cristo nos va a llevar. Vamos a ver lo que está pasando ya en esta generación, hermanos. Vamos a ver.
So, vamos a lo que pasó en Jeremías. Yo nada más les voy a dar un capítulo, Jeremías 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Le dijo a Jeremías. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que les den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. Este es Dios hablándole a Jeremías, ¿ok? No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Aquí las aves del cielo y a las bestias de la tierra, ¿quiénes son? Satanás y sus demonios. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. No los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Es cuando Dios, de una forma también lo dice así, aparta su rostro de su pueblo y los deja a merced de Satanás. Y vaya que Satanás nos odia. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dicen, seguían comiendo y bebiendo? Comiendo, y habla acerca también de, seguían casándose y dándose en casamiento. ¿De dónde sale esa palabra? De aquí, de Jeremías. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar. También nos dice que va a hacer cesar la música de los tambores y de todos los instrumentos musicales. He aquí yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? O sea, cuando yo predico esto, por ejemplo, los calvinistas se ofenden, que la salvación no se pierde. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y les sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Alguien podría decir, hermano, pero no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Tenemos el Espíritu Santo. Y aparte Cristo nos dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Tenemos mandamientos. Debemos de honrar al Hijo. Cuando honramos al Hijo y recordamos todos los días de nuestras vidas lo que Él hizo por nosotros, comenzando desde Getsemaní, cómo Él sufrió nuestras depresiones, nuestras ansiedades, ya desde Getsemaní.
Nosotros debemos de recordar eso todos los días, hermanos. Si nosotros nos olvidamos de lo que Jesús hizo por nosotros, simbólicamente estamos apartándonos de Él y no estamos, y vaya, ¿en dónde vamos a poner la mira? O sea, nos vamos a la idolatría. Yo siempre les he dicho, en Jesús están los primeros 4 mandamientos. Y Jesús dijo, un mandamiento luego les doy, ámense los unos a los otros, que son los otros 6 mandamientos que están en la ley. Nosotros no podemos cumplir los otros 6 mandamientos si primero no cumplimos el primero, de honrar a Cristo. ¿Y cómo es como lo honramos? Teniendo entendimiento de que Él murió por nosotros. Yo soy Cristo Jesús, que dio tu vida por ti, para sacarte de tierra de servidumbre, para que no le sirvas más a Satanás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sírveme a mí, no le sirvas a Satanás. Está implícito, hermano. No jures, no jures. No uses mi nombre en vano. Si amas el mundo, vete al mundo. No digas que me amas y andas amando el mundo. Si amas al mundo, vete al mundo. No seas mentiroso que me amas y en realidad amas el mundo. Ahí está el tercer mandamiento. ¿Y cuál es el cuarto? Guardar el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Descansar en Cristo, hermano. Ese ya es un fruto del Espíritu. Descansar en Jesús. ¿Cuántos días? ¿Un día a la semana? Todos los días. Porque todos los días tenemos problemas. Jesús dice, no te preocupes. Lo de pasado, lo de mañana, ya suficiente tienes con lo del día de hoy. Con los afanes del hoy ya tienes suficiente. No te preocupes por el mañana. A veces, por ejemplo, mi hijo antes me decía, oye papi, ¿qué vamos? A ver si en 8 días, le digo, hijo, a lo mejor se viene la Tercera Guerra Mundial y tú ya hablas de una semana. No, vamos dejando día cada día. Sí, se pueden hacer planes, pero hay que hacer ajustes. Porque uno propone y Dios dispone. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Claro que sí. ¿Cómo la perdemos? Cuando nos olvidamos de Cristo Jesús o cuando nos vamos a un evangelio diferente, así como le pasó a los Gálatas y Pablo los tuvo que exhortar, así como les dijo lo mismo a los corintios. Vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Fíjense bien, nosotros vivimos en Israel cuando entramos en el reino de Dios. Ya estamos en la tierra prometida aquí, cuando tenemos a Jesús. Pero si nosotros nos olvidamos a Jesús y le desobedecemos, no queremos amar a nuestro prójimo, entonces el Señor nos manda a Babilonia. O sea, nos quita su Santo Espíritu. ¿O piensan que Dios no nos puede quitar su Santo Espíritu? Si no fuera así, entonces ¿por qué David dice, no quite, Señor, de mí tu Santo Espíritu? ¿Qué hizo Pablo con la persona que andaba con la mujer de su padre? A ese ya lo entregué a Satanás. O sea, le quitó. Tenemos esa potestad, hermanos. Vayan y vean 1 Corintios 5. Lo entregó a Satanás para destrucción de la carne. Por tanto, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá servirán a dioses ajenos
de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Ahí está, por sus frutos los conoceréis a los desobedientes. Nosotros no nos podemos esconder, hermanos. Si vivimos en Babilonia, va a salir. Ahora, si las personas que están en Babilonia, el Señor dice, salgan de ahí, pueblo mío. Sal de ahí, sal de Babilonia. O sea, no ames el mundo. Sígueme a mí, dice Jesús. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Ahí está Pedro, ahí están los hermanos, ahí están. Dice Jehová, y los pescarán. Eso también es simbólico. Yo también soy pescador simbólicamente. Y después enviaré muchos cazadores. También somos cazadores simbólicamente. Y los cazarán por todo monte y por todo collado. Por las montañas y por las colinas. Que simbólicamente. Y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Y sabrán que mi nombre es Jesús, Yahshua, Yahweh, Rah HaKadosh, Padre, Abba, Padre. Un solo Padre tenemos. ¿Quién es nuestro Padre? Pues nuestro Padre Dios. Isaías 9, del 1 al 7. Aquí está profetizando acerca del príncipe de la paz. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Ahí está, los que estamos en angustia. Para poder llegar a Jesús tenemos que pasar por la angustia, hermanos. No hay de otra. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí yo les voy a dar unos ejemplos de quienes andaban en tierra de sombra de muerte. Se los voy a leer también. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Hay alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega o en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo. La depresión es un yugo, la ansiedad es un yugo, la locura es un yugo, el andar afanado, quiero dinero, eso es un yugo, hermanos. Porque la gente que busca dinero nunca tiene suficiente. Ese es un yugo. O sea, y a mí me tocó conocer personas, por ejemplo, que ganaban $50,000, querían más. Yo he conocido personas que ganaban $100,000, querían más. Yo he conocido personas que ganaban más de $1,000,000, querían más. No hay hartazón.
No se llenan. Ese es un yugo. Porque la gente, o sea, ya no es tanto el dinero, sino simplemente quiero ser el más rico, quiero ser, y no hay hartazón, la gente no se harta de dinero. Le decía a la esposa de Warren Buffett, ¿para qué quieres tanto dinero, viejo, hombre? Ya, regálalo ahí, hombre. Tú eres bueno para ganar dinero, regálalo. Y él no quería, y un día se murió su esposa, que era cristiana. Y a él le dolió mucho, le dolió. Y ya se acordaba de su viejita, decía, ay, ¿para qué no le hice caso a mi viejita, hombre? Y él empezó a donar de su dinero. Él empezó. Pero si no tiene a Cristo, hermanos, no tiene paz. Ahora ahí tiene un yugo que le sigue la voz de su esposa, ya ahora fallecida. Porque tú quebraste su pesado yugo. Y ahorita, como les digo, les voy a leer varios que tenían su yugo. Y la vara de su hombro. Y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y aquí es donde están las buenas nuevas. Porque un niño nos es nacido. Ahí está Jesús. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, para los que dicen que Jesús no es Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora fíjense bien, Isaías 52:7. Cuán hermoso, que es lo mismo que escribe Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10. Cuán hermosos son los montes. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Aquí están los pacificadores, hermanos. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Ahí está el evangelio, hermanos. Esos son los verdaderos pacificadores. Está en este versículo. Del que publica salvación, el testimonio de Cristo Jesús. Del que dice a Sión, o sea, a Jerusalén, tu Dios reina. Ahora, antes de darles ejemplos de cómo vino Jesús a quitarles el yugo a varias personas, y no les voy a leer todo, solamente les voy a dar el versículo, yo quiero aclarar esta escritura que está en Lucas 12, del 49 al 53, porque hay gente que se confunde, por eso lo quiero compartir. Dice Jesús, fuego vine a echar en la tierra. Tierra, acuérdense de eso, tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Hay gente que dice, no, aquí se contradice la palabra de Dios, porque él es el príncipe de paz y dice que no vino a traer paz a la tierra. Fíjense bien, hermanos. Está hablando de la tierra, de este cuerpo pecaminoso, no del espíritu. ¿Ok? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Y se va a lo que está escrito en Nahum, en el profeta Nahum.
sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué vino a Jesús traer división? Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Yo voy a hacer un estudio también en relación solamente a esta escritura. Dios desde el principio, hermanos, por ejemplo, cuando nacen los gemelos o los twins, que es Esaú e Jacob, desde antes de que nacieran, el Señor aborreció a Esaú. Y él dice, el grande, el mayor, servirá al menor. En la carne, el mayor sirve al menor. En el espíritu, ¿quién es el mayor? Pues el que tiene a Cristo. El mayor servirá al menor. ¿Quién es el menor? Vamos a decir, yo debo de servir a mis hermanos que no tienen a Cristo para que lo conozcan. ¿Quién es el mayor de todos? Jesús es el mayor de todos. Entonces, aquí se trata de servir. Si todos estuviéramos a la par, entonces ¿para qué nos...? No, se trata de que el mayor sirve al menor para dar testimonio de que somos del reino de Dios. Para hacer luz en la oscuridad. Ya una vez entendiendo esto, y vayan y vean el contexto, de hecho también está escrito, por ejemplo, cuando esta otra escritura, por ejemplo, cuando el rey Ezequías era rey, también estaba otro profeta que también habla de esto. O sea, peleándose ahí entre familia. Juan 14:27. Vamos a la paz. Antes de ir ahí, fíjense bien. Lucas 1:79. Ustedes lean el contexto. Habla del nacimiento de Cristo Jesús. Habla de la venida de Cristo Jesús, de su nacimiento, que viene, ¿para qué? Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Primero, el que trae el mensaje de paz, está profetizado, viene y profetiza Juan, el Bautista, pero el verdadero es Jesús, o sea, el más grande, pero también nosotros, hermanos. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Déjenme quitarles aquí un poquito porque se vino el sol. En Lucas 7:50 dice, ustedes lean el contexto, le dice a una mujer, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué hizo Jesús? Le quitó su yugo. Vean el contexto. Yo se los dejo a ustedes para no hacer un estudio muy grande. Lucas 8:48. Y a ella le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué? Porque creyó que Jesús era el Mesías, por haber creído estuvo expuesta aquí, y por haber estado expuesta a Jesús, el Señor viene y le quita su yugo.
así como el Señor nos lo quita a nosotros también. Ahora, el Señor manda a sus discípulos a llevar su paz a las personas. Entonces vamos a leer Lucas. Aquí les voy a dar un ejemplo de cómo, hermanos, fíjense bien, yo esto seguido lo comparto. El Señor a mí me ha dado paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya la tengo paz en el Señor. Cuando yo voy a visitar a alguna persona, cuando yo le predico, de hecho ustedes que están escuchando aquí, están escuchando esta palabra y la están recibiendo, bueno, yo oro para que ustedes también tengan esa paz, pero tiene que ser recíproco, hermanos. Fíjense bien, aquí están las condiciones, ¿ok? Fíjense bien, para que lo entiendan bien. Jesús no solamente manda a 12, sino manda a 70. Lucas 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Por qué escogió 70? Porque así estaba escrito. Lo que le dijo el suegro de Moisés a Moisés. Ahí es donde Moisés escoge a 70 personas para que le ayudaran. Entonces Jesús escoge a 70 personas para que le ayudaran a predicar las buenas nuevas, de que el príncipe de la paz estaba aquí. Pero la paz de Cristo ya la tenían los apóstoles, más aparte los otros, o sea, hasta completar los 70, que vendrían siendo 58. Entonces, fíjense, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y en lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y fíjense bien, aquí están las condiciones. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que les pongan delante. Por ejemplo, si yo voy a la casa de Panchito, le predico a Cristo, le hablo de su palabra, y él me recibe como si recibiera a Cristo, entonces la paz que yo tengo se queda con Panchito. Entonces cuando yo voy ahí, Panchito me dice, hermano Luisito, mire, le voy a dar unas quesadillas, le voy a dar unas pupusas, le voy a dar lo que me dé. Yo debo de comer lo que me dé, pero también simbólicamente. Entonces, ahí es en donde está el amor fraternal entre los hermanos. Entonces, en este caso somos el cuerpo de Cristo. Entonces estamos conviviendo ahí. Él está comiendo, yo estoy comiendo espiritualmente también. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces debemos de sanar a los enfermos. Yo siempre busco sanar a los enfermos, siempre. Pero no siempre los enfermos quieren sanar. Ahora, quiero que entiendan esto, hermanos. Aquí sanar enfermos implica predicar el verdadero evangelio.
Si por ejemplo, voy y estoy en la casa de unas personas que son católicos, yo les hablo de Cristo, independientemente porque pues, uno no sabe cómo están viviendo ellos. Cuando uno les habla de Cristo, del testimonio de Cristo y su palabra, el Evangelio, uno mismo la gente reacciona. Entonces, algunas veces esas personas que están enfermas no nos reciben. Porque dice, usted no es católico. Yo le digo, yo soy cristiano. Le digo, déjeme compartirle. No, yo soy católico. Yo no quiero meterme en otra religión. O sea, de una forma o de otra, rechazan el mensaje. Entonces, esa paz que ya está en mí, la persona la rechazó. La está rechazando. Entonces, fíjense bien, y esto aplica también a la familia. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, honren a sus padres. ¿Por qué? Porque si tú te enojas conmigo y andas peleando conmigo, no estás peleando conmigo, andas peleando con Dios. Y Satanás te va a dar duro. Ten cuidado, porque el Señor tiene cuidado. Entonces, tú puedes tener la paz que yo tengo, tú la puedes tener en la medida que tú obedezcas, en la medida que tú recibes las amonestaciones que yo te haga. Entonces, fíjense, sanar enfermos implica predicarles el verdadero evangelio, hermanos. ¿Ok? Dice, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Tan simple como eso. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, una persona que rechaza el mensaje que nosotros compartimos, no nos está rechazando a nosotros, hermanos, rechazan a Jesús mismo. Porque yo no me puse a predicar por mi cuenta. Ya entendiendo esto, fíjense en Lucas 19:38, cuando en la entrada triunfal a Jerusalén, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En el 42 dice, oh Jerusalén, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué? Porque era necesario darle entrada, darle cabida al pueblo gentil. Por eso el Señor le cegó el entendimiento a la mayoría de los israelitas de la descendencia carnal de Abraham, para darle entrada, a darnos entrada a nosotros los gentiles. ¿Ok? Jesús siempre dice, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el capítulo 16, hablando también a Jesús y hablando sobre todo del Espíritu Santo, vayan y miren el contexto, dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesús tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción. La carne va a tener aflicción, hermano. Entonces, ¿cómo es que podemos tener paz en Jesús? En el Espíritu que Él nos dio.
En el mundo tendremos aflicción, en la carne tenemos aflicciones, pero confiemos, Jesús ha vencido al mundo. Entonces lo único que necesitamos es estar en el Espíritu de Jesús, poniendo siempre los ojos en Jesús, y en Él tenemos la paz. Entonces, ya entendiendo esto, ahora sí vamos a Mateo 10, del 5 al 15, que, bueno, eso ya se los leí, que es lo mismo que está en Lucas. En Hebreos 12:14, hermanos, Pablo dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Si nosotros no seguimos la paz con todos y la santidad, no podemos ver a Dios, hermanos. Entonces debemos de estar en paz con todos. Entonces aquí es donde entra, fíjense bien. Hacer 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, que es lo mismo que está en Jeremías, lo que ya les dije. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. En Hechos, en el libro de los Hechos, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Y Jesús les dijo, a ustedes no les toca conocer los tiempos y las sazones. Aquí Pablo lo menciona, fíjense bien. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor, o sea, el día de la ira de Dios, vendrá así como ladrón en la noche. Así como con el tiempo de Jeremías. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hermanos, fíjense bien. Aquí hay malas noticias, pero a la vez hay buenas noticias. Por ejemplo, el ejemplo se los voy a dar yo de mi testimonio. Yo decía, yo no le hago mal a nadie. Yo siempre he platicado con el Señor. Pero mi corazón andaba en el mundo, buscando las cosas de este mundo, amando este mundo. Y como consecuencia de amar este mundo y olvidándome de Dios, o sea, de alguna forma poniendo los ojos en Dios, pero poniendo los ojos en este mundo, me vino este día. Me vino un día donde de repente me vino la destrucción. Y me vino uno tras otro. Uno tras otro. La infidelidad de mi esposa, me quedé sin trabajo, me vinieron problemas por aquí, me traicionaron mis amigos, me traicionaron por acá. Me fue como en feria. Dentro de lo que cabe, ¿verdad? O sea, comparándolo con otras personas no es nada. Bueno, pero para mí, ahí estaba yo bajo la ira de Dios. Entonces, en la medida que mi corazón, en la medida que Satanás me atacaba más, el Señor vino y me salvó. Ahí están las buenas nuevas. Pero para esto pasaron unos años, hermano. No fue una cosa de un día, 2 días, un año. No, pasaron unos años. Tal vez, dijera yo, unos 3 años, más o menos. Hasta que fue cuando el Señor me llamó. Entonces, yo no tuve esa paz y esa seguridad. Así como muchas personas que andan predicando un evangelio diferente, que dicen que van a hacer, Dios los va a multiplicar, Dios les va a dar esto, Dios les va a dar el otro. Entonces viene la destrucción repentina a la vida de cada persona, hermanos. Es cuando viene la ira de Dios.
Entonces ahí es donde entramos como una mujer en los dolores de parto. Y nadie escapa de esto, hermano. Pero fíjense cómo lo dice Pablo, más ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Por ejemplo, ahorita ya lo sé. Yo ya no estoy en tinieblas. Entonces, ahora, el día de Cristo, hermanos, esto solamente aquí es en parte. A mí me pasó en parte. Yo debo de continuar mi caminar en Cristo hasta el fin. Y si yo permanezco fiel en el Señor, si yo permanezco firme, buscando siempre el rostro de Cristo hasta el fin y obedeciendo a lo que Él me encomendó, como dice Pablo, entonces me espera mi corona. Pero si yo me aparto y me regreso al mundo, ¡ay de mí!, dice Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Pobrecito de mí! Porque el castigo, hermanos, en el día del Señor, cuando viene Cristo, es el más doloroso. Ese es el más doloroso. Entonces yo ya no quiero pasar por esos ayes. Ya no, Señor. Fíjense bien. Entonces, si ya tenemos la luz, entonces, ¿para qué nos vamos a regresar al mundo? No debemos de ser como los perros que se regresan al vómito. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. ¿Qué no dijo Jesús? Estén despiertos. O sea, debemos de mantenernos despiertos. Porque todos vosotros son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. No durmamos. No se duerman. Permanezcan en oración. Permanezcan siempre en Cristo Jesús. No se alejen de Cristo ni un día. Sino velemos, seamos sobrios, mantengamos el Espíritu de Dios, así como en el Antiguo Testamento, hay que mantener el fuego que no se extiende, que no se extinga. Pues los que duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, lo mismo que dice en Efesios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, porque hay gente que duerme, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo eso, yo voy a terminar con algunos versículos en relación a la paz. Por ejemplo, en Romanos, fíjense en Romanos, Pablo comienza la carta escribiendo en el 7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Romanos 10:10, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Si haces lo malo, te va a ir mal, no puedes tener paz. Tan simple como eso. Y de hecho el capítulo 2 comienza diciendo, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas a alguien y haces tú lo mismo. O sea, los que detienen con injusticia el evangelio, los que predican un evangelio diferente. Aquí en Romanos, Pablo menciona el verdadero evangelio. Primero habla porque en el evangelio ahí está la justicia de Dios. A través del evangelio, que es el testimonio de Cristo, su muerte y resurrección, si nosotros creemos, si nosotros confiamos que Él verdaderamente llevó nuestros pecados, pues entonces podemos entrar en esa paz. Pero si empezamos a mirar a todo mundo como si nosotros fuéramos mejores que ellos,
y empezamos no a predicar a Cristo, sino a juzgar a la gente con la ley, o a querer agradar a Dios con sacrificios de la ley, entonces ahí caemos de la gracia. Entonces, nosotros debemos de compartir las buenas nuevas de salvación que están en Cristo Jesús. Están escondidas en Jesús, pero hay que predicar a Jesús. Entonces, fíjense, si predicamos a Jesús, estamos haciendo buenas obras. En el capítulo 3, ahí dice, no hay uno solo justo, no hay uno. No conocieron, y estamos incluidos, no conocimos camino de paz. Fíjense, ¿ok? Como lo dice, está en el 17, pero fíjense que el contexto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para que se calle toda boca, toda lengua se calle. Cállate la boca, porque tú también eres un pecador. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios o de Cristo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, incluyendo los 10 mandamientos, porque a través de los 10 mandamientos es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que ya estaba testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron o pecamos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, fíjense, aquí habla de jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, tú andas presumiendo que tú cumples los 10 mandamientos, estás presumiendo, mi hermano, mi hermana, no presumas. Es a través de la fe, escuchando el testimonio de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo, el temor de Dios. Ya el temor de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios, el temor de Dios nos ayuda, nos conduce al amor de Dios para entender cuánto nos ama Dios. Y cuando nos damos cuenta cuánto nos ama Dios, eso nos conduce a que dejemos el pecado. Cuando conocemos verdaderamente cuánto nos ama Dios. Pero esto es solamente a través del Espíritu de Dios, hermano. Entonces, no podemos presumir nuestras obras, porque entonces el Señor nos puede desechar. Entonces, ya una vez que estamos justificados por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse de la carne? Si yo ando preocupado, trabajando porque quiero dinero, si quiero sexo y ando buscando una mujer ahí que me agrade, esto es ocuparme de la carne. Si ando ocupándome de las cosas de la carne, y ahorita se las voy a leer, déjense las leo de una vez, para que no quede esto ahí, que están en Gálatas 5, en el mismo Gálatas. Entonces, que son manifiestas son las obras de la carne. Fíjense, déjenme terminar el versículo. Porque el ocuparse de la carne, de hecho yo voy a terminar con este versículo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora vamos a las manifestaciones de la carne y del Espíritu.
Gálatas 5:16. Digo pues, y con eso termino, andad en el espíritu, no en la carne, andar en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. En el mundo tendrán aflicción, en la carne, pero el espíritu tiene poder sobre la carne. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amolesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, aquí está donde debemos llevar la cruz, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, hermanos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, cada persona que va creciendo en el conocimiento de Dios, debemos de dar tiempo a las personas que son niños, para que crezcan. ¿Dónde está uno cada quien? Bueno, pues es que en realidad si no sabemos todo lo que no sabemos, pues no sabemos si somos niños, si somos adultos. Pero ya una vez, por lo menos, que sabemos el verdadero evangelio y sabemos que el cristiano va a ir creciendo poco a poco, entonces, en la medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de las cosas de las que no teníamos entendimiento. Entonces, no debemos de irritar. Por ejemplo, yo no me voy a poner a gritarle a los calvinistas, ¡hey! Ustedes son unos ignorantes. No, hay que darle espacio. Pero por otro lugar también, por ejemplo, si alguien me llama o me manda un mensaje y la persona en realidad me lo dice de buena fe y verdaderamente la persona lo cree así, usualmente yo le doy algún versículo para compartirlo y ya depende de él si lo quiere agarrar o no, pero no es para que yo pelee con él o con ella, ¿verdad? En el caso de si son mujeres. Entonces, se trata de estar en paz, hermanos. Se trata de estar en paz. Entonces, obviamente, como aquí se trata de los pacificadores, pues sí creo que voy a terminar con Romanos 10:15, en donde Pablo simplemente dice, lo voy a leer desde el 1. Desde el 1, hermanos. Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Por ejemplo, una persona que les dice, tienen que guardar el sábado. Esa persona quiere establecer su propia justicia, no la de Dios. O sea, no lo entiende. Entonces, dejen lugar para que la persona, en la medida que esa persona, y más si anda vanidosa, anda altanera de que esa persona así lo guarda, bueno, den lugar para la ira de Dios. Dios va a poner en paz a esas personas. Dios lo hace. Entonces, tampoco debemos de contender. Y yo les digo, hermanos, yo les confieso, muchas veces a mí se me olvida, se los digo, a mí se me olvida y ya cuando menos digo, ay Señor, ¿por qué siempre caigo en la trampa? Señor, recuérdeme, yo en realidad no quiero andar
peleando, no quiero yo andar haciendo esas cosas con gente que no, pues no tiene el entendimiento, simplemente escuchar la persona y dejar lugar para la ira de Dios. Aquí está, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Es lo mismo que le digo a un católico. Tú ya no te tienes que enfocar en los 10 mandamientos. Lo único que te tienes que enfocar es buscar a Cristo, conocer a Cristo y obedecer su palabra. Si tú haces eso, el Espíritu, si tú reconoces que Jesús murió por ti y que ya tienes el Espíritu, precisamente porque Jesús murió por ti, entonces el Señor te va a dar sabiduría, te da de su Santo Espíritu, y en la medida que te mantengas ahí, que te es dado gratis, el Señor te va a enseñar. Pero si tú piensas que es por tus obras como católico, entonces estás bajo la ira de Dios. O sea, y en todo caso, porque te estoy tratando de compartirlo, y yo no me puse solo, Cristo me puso a mí, yo no me puse solo. Entonces, si yo ya tengo paz y tú recibes el mensaje del Señor, tú también vas a tener paz. ¿Para qué te complicas la vida? Entonces, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, los 10 mandamientos, las ofrendas, el diezmo, la circuncisión, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, hay gente que cree pero no lo cree en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees que Dios le levantó de los muertos a Cristo Jesús? Sí, sí lo creo. Entonces, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Entonces, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Entonces, sé honesto y dile al Señor: Señor, yo todavía no creo porque todavía le tengo miedo a la muerte. Sé honesto, o sea, ¿a quién vas a engañar? Señor, todavía le tengo miedo a la muerte, dile. Entonces ya el Señor, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces deja que la palabra de Dios aumente tu fe, y en la medida que el Señor aumenta tu fe, una vez que ya tienes esa fe, tú dices: Señor, ya no me da miedo la muerte. Entonces tú ya puedes, pero no vengas con otros y le digas: a ver, tú, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? No, tampoco se trata de eso, hermano. No, o sea, tenemos que también ser tolerantes con las personas débiles en la fe, ¿verdad? Y nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos. No hago lo que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me va a apartar de este cuerpo de muerte? Jesús, hermanos, Jesús. No siempre vamos a estar en este cuerpo de muerte. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Y se va a Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz. ¿Qué crees? ¿Jesús no les lavó los pies a sus discípulos? Vayan a anunciar la paz. De los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces yo aquí termino, hermanos. Aquí concluimos de que los pacificadores son los que predican a Jesús y viven una vida cristiana, queriendo estar. Pablo dice, o hay una escritura que dice, ahorita ya no recuerdo dónde está, si depende de ustedes, estén en paz con todos. Estén en paz con todos. Entonces yo trato de estar en paz con todos, ¿verdad? Aunque muchas veces la gente viene y pelea contigo a donde estés. ¿Por qué? Porque así está escrito, hermano. Va a haber gente que va a pelear contigo de una forma o de otra. No van a andar ahí. Entonces hay que estar preparados, hermanos, porque necesitamos la gracia de Dios, la paz de Dios, para poder soportar a todas esas peleas. Ya, porque así está escrito, así está escrito. Entonces, ¿verdad? Una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es parte de la persecución. Eso es parte de la persecución. Pero si a Cristo lo persiguieron, Él dijo, a ustedes también. Entonces, que no les venga de sorpresa, ¿verdad? Y casi siempre la primera persona que te va a pelear, ahí la tienes a un lado, si estás casado o casada. ¿Va a ser tu esposo? Va a ser tu esposa. Ese es el primerito que te va a querer quitar la paz. Porque así es, hermanos. Así, aunque sean cristianos, aunque sean pastores los dos. O sea, no que los dos sean pastores, sino aunque sea una pareja donde él es pastor y ella. Te los digo, así está escrito. Pero se trata de vivir en paz. Ahí es en donde, por ejemplo, si el hombre está pastoreando la iglesia, la mujer de vez en cuando le va a andar peleando, le va a andar. Entonces el pastor, pues es pastor, tiene que dar buen testimonio de que es buen esposo y de que es también buen padre en el caso de los hijos. ¿Ok? Entonces, si no está dando buen testimonio, pues ahí hay un problema, hay que corregir. ¿Ok? En todo caso, la corrección viene sobre todo a través de la palabra de Cristo Jesús. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.